Primera Hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. 5 minutos y seguimos aquí en la Primera Hora haciendo el análisis de una de las noticias de ayer, porque hubo varias, pero esa fue la que llamó más la atención. La conferencia de prensa convocada por el Ministerio Público, en la cual la FESI pidió el retiro de inmunidad del presidente Bernardo Arévalo. Para seguir con esta charla y estos análisis, ya se encuentra aquí en cabina el licenciado Alejandro Balcells, fue presidente del SEDECON y ahora es asesor de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Se va a unir otra voz en unos minutos. Licenciado Balcells, gracias por estar acá. Buenos días. Un gusto siempre, Felipe, aquí estar compartiendo en Emisoras Unidas. Pues gracias por venir, licenciado. Empecemos por el principio. ¿Cómo se toma en el gobierno de Guatemala la conferencia de prensa de ayer y esta solicitud hecha en contra del presidente Arévalo? Mire, es parte de un patrón, de una dinámica que hemos estado viendo. E incluso pero es tragicomedia lo que vimos ayer. Sale el secretario general del Ministerio Público diciendo que no se criminaliza y después sale el fiscal criminalizando al propio presidente de la República que goza de antejuicio y acusándolo, dando discursos eminentemente políticos sin respetar la famosa objetividad que tanto clama su jefa. Entonces lo que estamos viendo es que el Ministerio Público es un partido de oposición. Y un partido de oposición que está defendiendo la corrupción, el latrocinio, que está protegiendo la gran corrupción. Y ahí es donde entendemos qué pasó hace un año. Nosotros hace un año es el 20 de agosto. Claro. Bueno, del 25 de junio, ¿no? Bueno, desde ahí. Desde ahí, ¿verdad? Aquí lo que se quería es que el partido Vamos repitiera. Se gastó exorbitantes cantidades de dinero para que el partido Vamos repitiera. Se hicieron muchas cosas anómalas y ya ve usted que hasta los propios magistrados del Tribunal Supremo Electoral están pagando un duro papel, una dura consecuencia por simple y sencillamente defender un resultado electoral que ellos tenían que legitimar, pues no había para dónde. Esta gente no respeta nada, Felipe. Y una cosa es importante señalarlo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino. El relator especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas vino al país. Y a ustedes, el relator de libre expresión del pensamiento también vino al país. Y todos son contestes, y estos son órganos jurídicos, no son órganos políticos. Son órganos jurídicos, y todos han sido contestes en señalar el uso abusivo del derecho penal en el país. Entonces es cierto, lo estamos viendo en el Ministerio Público, pero aquí el punto medular, y lo hablábamos fuera de micrófonos, Felipe, es la ausencia o la complicidad del sistema judicial. Por ejemplo, lo que le hacen a Ligia Hernández es una clara persecución y una clara consecuencia tras la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un juez que no respeta absolutamente nada, que esconde expedientes, un juez que se cree impune, un juez que está al servicio de los que gobernaron, un juez prevaricador abiertamente, que cualquier juez con un poquito de decencia, él mismo se hubiera excusado para conocer ese caso. Porque la principal condición de un juez es su imparcialidad. Y ya es visto en la prensa, es visto en las redes, es visto cómo estos 4 o 5 jueces que están jugando un papel perverso. Y la verdad, están destruyendo el papel de muchos jueces buenos. En el organismo judicial hay muchos jueces buenos, muchos magistrados que se juegan su trabajo y su carrera todos los días. Pero estos jueces perversos que son los que legitiman estos abusos y la ausencia de control administrativo de la supervisión de tribunales, los retardos en los amparos de Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, en fin, lo hacen más engorroso. Pero lo que tenemos que entender es que aquí hay un ataque desde el organismo judicial al cumplimiento de la ley. Y esto es parte de... ¿verdad? Bueno, la verdad es que me indican que tenemos noticia.
Le puedo adelantar algo. Es el tema del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, que estuvo en Guatemala, por cierto. Él es de los Estados Unidos, Brian Nichols. Ha dado a conocer que el Departamento de Estado tomó medidas para restringir la visa a un guatemalteco ligado con el sector financiero. Eso es lo que dice la decisión. Según el funcionario, se toma porque se considera a esta persona como un agente que está socavando la democracia y el Estado de Derecho. Se une a esta charla el licenciado Edgar Ortiz, que por cierto él publicó un hilo relacionado con este tema. Él es abogado y es catedrático universitario. Licenciado Ortiz, gracias por contestar esta llamada. Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe. Saludos también a mi amigo Alejandro en cabina. Bueno, entremos en materia, licenciado Ortiz. Usted dice que la conferencia de prensa tuvo un tono más político que jurídico. ¿Qué nos cuenta de eso? Adelante. Bueno, es que a mí me sorprendió mucho el tono de la conferencia de prensa. Me sorprendió, bueno, tal vez no me sorprendió tanto porque bagaje bastante evidente en la relación fiscalía-ejecutivo actual, recordando que durante toda la transición hubo intentos repetidos por evitar la participación de la agrupación política que llega el presidente Arévalo al poder a la segunda vuelta. Luego hay intentos bastante insistentes para evitar su toma de posesión. O sea, el bagaje existía. Ahora, el nivel, digamos, en el que se ha elevado la retórica política del Ministerio Público y concretamente el fiscal Curruchiche ayer, para mí alcanzó otro nivel. Menciono 2 o 3 cosas. Por ejemplo, la introducción, el inicio de la conferencia de prensa. Lo primero que hace en la rueda de prensa es, irse a la comunidad nacional, a la OEA, a los 48 cantones, en un tono desafiante y evidentemente político. En segundo lugar, repetidamente hacía preguntas retóricas, ¿no? Cada vez que exponía un supuesto hecho decía que, amigos de la prensa, ¿es esto corrupción o no? Que, a ver, en un discurso político es algo muy común, ¿no? Pero en un discurso, en una rueda de prensa de un fiscal es absolutamente impropio. Y en tercer lugar, bueno, se aventuró a hacer comentarios sobre la gestión del presidente, acusándolo o señalándolo de ser el principal promotor de la corrupción. Si ustedes pues toman en contexto la rueda de prensa, me parece a mí que es un alegato político, y lo digo por 2 razones importantes. La primera, porque el Código de Conducta Interno del Ministerio Público claramente exige a los fiscales conducirse con imparcialidad y estar ajenos o exentos a la política partidista. Y lo segundo, porque evidentemente cuando esto llega a la Corte Suprema de Justicia y se te examen de un antejuicio, recordemos que uno de los motivos para no aceptar un antejuicio, en este caso es espurio, infundado o político. Y esto me parece a todas luces un caso absolutamente político. Haciendo el análisis de ciertos acontecimientos recientes, le pregunto al licenciado Balcells lo siguiente. Hubo una relación muy repetida, o sea, se relacionó el caso de ayer presentado por la FESI con el que anunció la SAT el pasado miércoles, el miércoles 14. Me refiero al B410. ¿Cómo vio usted eso? Mire, el caso, hay 2 cosas importantes. Ver la capacidad de la SAT señalando un tema y la incapacidad del Ministerio Público frente a esos mismos temas. Aquí hay un tema donde el Ministerio Público priva la mediocridad y el compadrazgo. Esa es la única realidad. No hay que ser abogado para ver las diferencias abismales en la presentación de uno y otro, pues ese es un tema. El Ministerio Público, que ellos dijeran, por ejemplo, lo dijo el fiscal Curruchiche, que el presidente Arévalo le había pagado a empresas que a eso iba. Sí. Es una cosa, primero, lo más absurdo. Es que miren, dicen que es difícil verbalizar cuando uno, como dice Edgar, se sorprende todos los días. Primero, imaginemos cualquier persona que sea presidente de la República, que está entrando en este contexto sabiendo el nivel de saqueo que hicieron durante 8 años seguidos un grupo ahí. Y lo primero que se hace es ver las grandes obras, pues. Eso es lo lógico, sobre todo cuando se tienen reportes de que las obras están pagadas en un 70-80% y los avances son un 30%.
Yo creo que cualquier meridiano ciudadano, lo primero que hace, si está en un cargo de ejercicio público que quiere hacer las cosas bien, es precisamente establecer una priorización de pagos y cumplirle simple y sencillamente a los que están cumpliendo, porque todos sabemos que se están utilizando los contratos y la ley en fraude de la misma ley. Y precisamente esos son los objetos que habría que hacer. El presidente de la República tiene una función fundamental, que es la administración de la hacienda pública. Esa es una función constitucional, esto se aprende en primer año de Derecho, pues. Entonces, lo que se hace es una priorización de pagos para después incluso resolver casos. O sea, resolver se llama los contratos, cuando se resuelven los contratos es dejarlos sin efecto. O sea, poder cobrar fianzas, poder establecer condiciones, poder ver el papel del Estado. Lo que estamos viendo en los puertos, por ejemplo, ahorita es la negligencia durante tantos años. O sea, eso es lo que estamos viendo. El país lo dejaron sin infraestructura. Por ejemplo, el tema de Palín. El tema de Palín fue simple y sencillamente que nunca se recibió ese tramo y la concesión nunca fue terminada. Lo que estaba pasando en Correos, pues se terminó la concesión y nos quedamos sin correo en tiempo de Jimmy Morales, y ahora se terminó la concesión de Palín y nos quedamos sin carretera, y el Estado no puede invertir en esa carretera si no está recibida. ¿Por qué? Porque precisamente ahí sí estaría estos fiscales diciendo que hay delito. Entonces el punto del millón es una diferencia abismal, pero miren, llega al nivel de ridículo de poner al secretario general de la OEA, ¿verdad? Y estar vinculando a un abogado como Gabriel Orellana, que ha tenido un ejercicio profesional, pues que se le ha pagado un montón de dinero a una constructora asiática, etcétera, etcétera, montando narrativas sumamente absurdas y sumamente ridículas. Una de las constructoras más grandes del mundo que han estado acá, pues. O sea, miren, aquí lo que vemos es una narrativa perversa con el objeto, primero, de bajarle el nivel al tema de la SAT. El tema de la SAT es enorme, y estamos viendo solo compras pequeñas, porque el nivel de saqueo del gobierno anterior fue precisamente ser los proveedores únicos hasta de el desinfectante pisos. Eso es lo que hacían. Todo lo vendían ellos mismos, y a veces, como ya vimos, ni siquiera realmente lo entregaban. Miren ustedes, sería bueno que entrevistaran al doctor Barnoya y que les contara lo que han hecho con todos los hospitales. Pues yo siempre pongo el caso de Coatepeque, donde invirtieron una cantidad exorbitante de dinero y no pusieron un ladrillo. Entonces el tema es ese, ¿verdad? Nos tenemos que quedar claros, pero como gobierno se tiene una visión muy clara, hay que responder y hay que generar mecanismos de acción y mecanismos de ejecución presupuestarias transparentes, y eso es lo importante acá. Entonces, frente a estos ataques, ahí se está cumpliendo, ahí están los ministros haciendo su trabajo. ¿Y qué vamos a hacer con un ministerio público así? Pues responderles utilizando, por supuesto, la misma institucionalidad, exponiéndolos políticamente y señalando que lo que están jugando, como dice el licenciado Ortiz, es jugar un papel perverso político. Ayer lo que tuvimos fue un show político y de muy baja calidad. En ese sentido, licenciado Ortiz, yo le decía al licenciado Balcells que para hacer el análisis hay que conectar una cosa con otra. Hay quienes creen que el hecho de que se consiguieran 107 votos para la ampliación presupuestaria de la semana pasada, el caso B410, tiene que ver, al final de cuentas, o está de alguna manera vinculado con lo que ayer ocurrió en el Ministerio Público y esta presentación de la FESI, pero que a la vez algo tendrá que ver el anuncio hecho hoy por el subsecretario Brian Nichols de que se le retira la visa a una persona del sector financiero de Guatemala. ¿Cómo ve usted todas esas relaciones que le acabo de plantear? Vea, yo creo que el licenciado Balcells planteaba algo importante, ¿no? Hay que poner también en contexto que este caso, digamos, hay como dos narrativas que identifico yo detrás dos intentos de narrativas, ¿no? Que están detrás de la presentación del caso de ayer. La primera es esa línea continua de ataques al actual presidente y al partido de gobierno, que es evidente y le he comentado antes. Pero la segunda, que tal vez es más interesante y está relacionada con su pregunta, es cómo, según ellos, o sea, según la fiscalía, lo de ayer es una respuesta, entre comillas, al caso B410, ¿no? Al famoso enorme caso de defraudación tributaria que
expuso el superintendente de Díaz. Entonces se dedicaron prácticamente en toda la línea de exposición a supuestamente hacer ver que esto era un caso que evidenciaba supuestamente cómo se beneficiaba a empresas vinculadas con el caso mencionado. Es decir, pareciera que hay una intención de blanquear la imagen de la Fiscalía frente a la evidente inacción mega caso de defraudación, porque vamos a ver, ese caso de mega defraudación es importante, pero bueno, son evidentes movimientos de corrupción que la Fiscalía nunca investigó. Entonces también deja muy expuesta a la Fiscalía en su inacción, y por eso creo que dedican buena parte de la conferencia a intentar, como digo, justificar esa inacción y supuestamente dar a entender que están detrás de estas empresas, ¿no? Y cuando uno ve las sanciones de hoy, entiende que lo que está detrás del caso B410 es muy grande y que de alguna forma eso explica la insistencia de la Fiscalía por mostrar una supuesta reacción al caso mencionado. Yo no sé qué ramificaciones traerá el megacaso de defraudación fiscal, pero entiendo que da la magnitud del caso, la magnitud de actores, las transacciones que tuvieron lugar en el sistema financiero, todavía es muy pronto para saber las dimensiones. Solo hemos visto la punta del iceberg de lo que va a ser eventualmente esa estructura cuando se haga público los nombres y personas. Les pido que se queden, en el caso del licenciado Ortiz, que se quede en línea. Aquí se queda en cabina el licenciado Balcells. Vamos a la pausa, regresamos. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas. Escuchando Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Con la aplicación Red Chapina puedes enviar dinero fácil, rápido y seguro. Envíos a Estados Unidos, México, Colombia, Centroamérica y más. Disponible en App Store y Google Play. Descárgala ahora. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Ahora mismo a las 9 de la mañana con 27 minutos. Aquí en cabina Alejandro Balcells, expresidente del CEDECON y actual asesor de la Secretaría de la Presidencia. Y también con nosotros Edgar Ortiz, quien se encuentra fuera del país, nos contesta desde Estados Unidos. Y él es abogado, catedrático universitario y lee diariamente lo que ocurre en Guatemala. Estamos hablando de la conferencia de prensa de ayer convocada por el Ministerio Público, que transmitimos aquí casi íntegramente, en la cual la FESI, en síntesis, pidió el retiro de inmunidad del presidente Bernardo Arévalo. Así que seguimos con la charla. Licenciado Balcells, ¿cuál es la visión que usted tiene de este planteamiento que le voy a hacer? Sienten muchos que la respuesta del presidente Arévalo, del gobierno como tal, no está a la altura, no está suficientemente fuerte para lo que ayer se señaló en contra del mandatario. ¿Qué opina usted? Bueno, miren, el tema de percepciones sí lo entiendo, pero sí tenemos que ser muy claros. Y aquí hay que ser muy claro en tres aspectos importantes. Estamos hablando del presidente, ¿es cierto? Y no solo el presidente, sino que funcionarios de gobierno. Pero en este momento en el país, todos estamos siendo amenazados, todos los habitantes del país estamos siendo amenazados por el uso abusivo del ejercicio de las acciones penales por parte del Ministerio Público y algunos jueces. Entonces, lo que existe es un fraude de ley por parte de ciertos jueces y de esos fiscales para asustar, amenazar, amedrentar y reprimir y por supuesto encarcelar. Eso lo tenemos que tener claro. Lo segundo, la actitud del Ejecutivo ha sido totalmente respetuosa de la institucionalidad, utilizando la institucionalidad. La institucionalidad está para defender derechos y no para atacarlos. Y aquí es donde los tribunales van a tener, estamos viendo una crisis, por ejemplo, en el sistema de justicia, ya en la Corte Suprema de Justicia, nunca ha habido una crisis de este tamaño, no hay que restarle espacio.
Y estamos... Usted dice el rompimiento entre el rompimiento de los magistrados está clarísimo, ya salió a luz. Y esto es lo que estamos viendo nosotros, ya se pueden imaginar ustedes el día a día. Y aquí es donde, pues yo espero que también la Corte de Constitucionalidad pueda jugar los papeles. Ahora, el tema político se está jugando y se está respetando. Lo que no se quiere es, y yo entiendo que mucha gente procura un rompimiento quisieran que rompiéramos los esquemas institucionales, pero históricamente Guatemala ha sido un país que ha roto esos márgenes institucionales y eso se convierte en subdesarrollo y se convierte precisamente en entregarle al poder, entregarle a la represión y entregarle a los malos guatemaltecos el poder. Y voy a poner un ejemplo aquí, Felipe. Por ejemplo, hablemos del presidente Arbenz. El presidente Arbenz fue legítimamente electo, pero cometió un gran error y fue haber destituido a la Corte Suprema de Justicia por un amparo otorgado en contra de la reforma agraria. Esa destitución, entre comillas, de Arturo Gerrer, 5 magistrados, sí. Esa destitución deslegitimó el proceso democrático y convirtió, no estoy diciendo que sea la excusa perfecta, pero fue una excusa para la invasión norteamericana y la invasión de la liberación. ¿Por qué? Porque el propio sistema se había deslegitimado. Entonces, nosotros consideramos que lo que hay, la actitud política que se está asumiendo es la correcta. Es en señalar precisamente las falencias del sistema de justicia, de la fiscalía, y hay que decirlo. Por ejemplo, usted, no sé si ustedes lo comentaron aquí en la radio, antier se circuló una carta dirigida al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente de la Corte de Constitucionalidad, firmada por varios profesionales y buenos guatemaltecos, intelectuales, muchos de ellos, pidiéndole abstenerse ya en la interferencia en las comisiones de postulación, porque el presidente, los recursos de la Corte de Constitucionalidad por medio de su presidente se han canalizado en campañas y en haber estado orquestando este boicot de las comisiones de postulación. Entonces, el propio presidente del Tribunal Constitucional, el propio presidente de la Corte de Constitucionalidad juega un papel perverso en este tema. Y esto lo tenemos que tener claro. Y eso está saliendo. Y se mandó la carta y él, pues obviamente no se pronuncia. ¿Por qué no se pronuncia? Porque estos son los funcionarios que se han escondido. Ahí afuera, esperando las 9, hablábamos ahí con un colega aquí de Emisoras Unidas y nos decía, sí, es que yo trabajo en esto y no recuerdo ni siquiera cómo se llamaba el ministro de Gobernación o la ministra de Educación de Yamatei, porque ellos vivían escondiéndose. Yo creo que Yamatei vino una vez nada más aquí siendo presidente. Mientras que este gobierno es un gobierno precisamente de puertas abiertas y de generar otros márgenes de participación política y participación pública. Todos queremos una acción más fuerte con el Ministerio Público, por supuesto, pero no lo vamos a hacer rompiendo los esquemas constitucionales, Felipe. Bueno, no se va a hacer así. Licenciado Ortiz, ¿qué opina de eso? Sobre todo considerando lo que escribe en El País el hijo de José Rubén Zamora, José Carlos Zamora, dice que el presidente está negociando prácticamente con un grupo criminal cuando habla del Ministerio Público. ¿Qué opina de eso? Sí, yo creo que hablar con la Fiscalía, dialogar con la Fiscalía ha mostrado ser estéril, ¿no? No es una Fiscalía que muestre signos de rectitud, de imparcialidad. Entonces, evidentemente no es un interlocutor válido en ese sentido, pero bueno, como dice Alejandro en su exposición, es obvio que es ilegal respetar y obviamente se reconoce la vigencia del mandato de la fiscal general y los agentes fiscales. Este no es el punto de discusión. Ahora bien, sin duda alguna, y como lo he comentado otras veces, pues la correcta y transparente funcionamiento de la Fiscalía es un tema nacional, es un tema de Estado, no un tema de gobierno, ni un tema coyuntural ni sectorial. Yo creo que es una necesidad urgente tener un sistema de justicia imparcial, de manera que hay que explorar con mucha perspicacia para de orden. Dentro de los márgenes constitucionales,
maneras de hacerlo son... Problemas con la señal, licenciado Ortiz, no sé si se está usted moviendo en algún lugar, si entró a una habitación que está, digamos, en un edificio que está muy adentro, no sé, está todavía con nosotros. Sí, yo les escucho bien. ¿Ustedes perfecto. a mí? Sí, hemos retomado ya la señal, adelante. No, yo decía que dentro de los márgenes constitucionales y legales, evidentemente la única fórmula posible está en encontrar una alianza en el que permita legales posibles. Y si las vías empiezan a cerrar por fallos de la Corte, pues están buscar vías institucionales que mayor a nivel del órgano de justicia. Habrá que buscar la fórmula. Lo que siento que va a ser difícil es que únicamente desde el Poder Ejecutivo se vea esta lucha como algo que obviamente el Ejecutivo. Esto es un problema de país, es un problema de nación, es un problema de todos los guatemaltecos, y creo que hay que plantearlo en ese sentido como un problema que se debe enfrentar en coalición con otros partidos. Subirlos al barco de la institucionalidad no es fácil, requiere hacer negociaciones, pero yo creo que es la única manera de enfrentar institucionalmente el problema que tenemos hoy en la Fiscalía. Antes de pasar con el licenciado Balcells, licenciado Ortiz, quiero hacerle una pregunta partiendo del hilo que usted publicó ayer. De lo presentado ayer por la FESI, por el Ministerio Público, ¿usted le ve futuro al caso que han planteado para pedir el retiro de inmunidad del presidente Arévalo? Mire, legalmente, como si yo le respondo como abogado, le digo no le veo futuro, porque es evidente que los de prueba o indicios que se presentan ayer pues no tienen pies ni cabeza, ¿no? Es un audio de redes sociales y una hoja pero azul, como lo dijo expresamente el fiscal. Yo diría que esto no pasa ni de justicia, pero bueno, habrá que ver todo cómo están las fuerzas y si esto llega al Congreso o no, pero preliminarmente le diría que no le veo mucho futuro al caso. No le ve mucho futuro. Licenciado Balcells, una pregunta que surge de la calle. Hay quienes dicen, bueno, si el presidente se queda, digamos, en una situación muy pasiva, respeta la institucionalidad, en 3-4 meses lo sacan del poder. ¿Qué dice usted de eso? Yo creo que la institucionalidad jamás es respetar decisiones de criminales. Eso lo tenemos que tener claro. Y voy a partir aquí de lo que dice Edgar. Partamos de que la criminalidad está organizada en el Ministerio Público. Y partamos de que esa criminalidad es cierto en el Ministerio Público, pero el Ministerio Público la gente que dirige el Ministerio Público son los que están en la ventanilla. Detrás de ellos hay muchos otros sectores y muchos otros actores muy poderosos. En el sistema judicial, y ya lo dijimos, hasta en el propio presidente de la Corte de Constitucionalidad, que destina recursos de la Corte a hacer una campaña abierta en el Colegio de Abogados, y todo lo vimos, y que recibe una carta, que a mí me llamó mucho la atención, porque es una carta firmada por mucha gente, muchas ideologías políticas, donde le dice absténgase de intervenir en la designación de jueces. Entonces, el tema que incluso coincido totalmente con Edgar, hay que tener unas gestiones políticas. Aquí lo que quieren hacer es lo mismo que intentaron hacer el año pasado, de tener resoluciones judiciales para vulnerar urnas electorales, para crear fraudes, para hacer y para volver, con el objeto de seguir saqueando al Estado. Esta gente está llevando a un país a un enfrentamiento muy fregado. Ahora lo que estamos viendo también en el Congreso es que ese chantaje que tienen ciertos funcionarios del Ministerio Público sobre los diputados está acabando. Y son días los que les quedan realmente. Son días los que les quedan, pero... ¿A qué se refiere con eso? Que la dinámica es distinta, Felipe. Por ejemplo, el Ministerio Público, estamos viendo, el partido de gobierno anterior apostaba que no pasara la ampliación presupuestaria. Lo apostaba. ¿Y por qué lo apostaba? Porque necesitaban que no se ejecutaran recursos. A ellos no les importa el país absolutamente nada. Ellos lo que quieren es seguir saqueando el Estado. Y lo estamos viendo, pues. El caso SAT es, como usted mismo lo dijo, es la punta del iceberg, pero hay mucho más cosas.
Hay muchas más cosas. Imagínense ustedes en plazas, en esos temas, este sindicalismo perverso que se ha mal utilizado en el Estado, etcétera, etcétera. El tema de los puertos lo estamos viendo. El tema de los puertos ha sido doloso, es exactamente lo que estamos viendo en las carreteras. Pues. Dejaron al país en ese estado de cosas. Pero ya dejémonos de quejar. Tenemos que organizarnos para responder a las demandas y ver para adelante. Y el sistema de justicia está para garantizar derechos, no para boicotearlos. Y si ellos siguen en esa dinámica, pues habrá un choque institucional muy fuerte, porque por supuesto no se quiere llegar a un extremo de señalar que las órdenes que emanen de un tribunal cualquiera son ilegales, pero si son ilegales serán ilegales, pues, o sea, eso lo tenemos que concebir y tenerlo muy claro. Veo el reloj y tengo que ir a la pausa. Regresamos en un momento para seguir con esta charla aquí en A Primera Hora. La hora es presentada por A Primera Hora. Faltan 16 minutos para arribar a las 10 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora. El tema es la conferencia de prensa de ayer de la FESI, en la que se solicitó el retiro de inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, según una denuncia en la que se basan para tal cosa. Dicen que el mandatario creó un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco de la ley. Aquí en cabina está el licenciado Alejandro Balcells, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y también por la vía telefónica nos contesta Edgar Ortiz, abogado y catedrático universitario. Licenciado Ortiz, le toca a usted la palabra. Y antes de la pausa, el licenciado Balcells dice, bueno, que ve como inminente, si las cosas no cambian, un choque institucional muy fuerte. ¿Usted cómo se imagina ese choque institucional? Ya está. Licenciado Ortiz. Bueno, es que sí, adelante. yo creo que ya hay un choque institucional, porque de alguna forma los casos que ha planteado la Fiscalía repetidamente han ido a generar esa tensión. Desde el momento que se suspende un partido político utilizando la ley de crimen organizado, desde el momento que se plantea públicamente la intención de deslegitimar las elecciones libremente celebradas, ahora que directamente se pretende que, atacar, defenestrar al presidente por la vía penal, creo que ya hay suficiente tensión como para hablar de un enfrentamiento institucional. Agregando a eso, pues el uso bastante truculento de la justicia constitucional para obtener un amparo a favor de la Fiscalía, por ejemplo. O sea, aquí hay suficientes elementos para saber que estamos en el mejor de los casos jugando los márgenes, ¿no?, de lo permisible institucionalmente, hablando de las acciones de la Fiscalía. Entonces, esa tensión ya existe. La pregunta va a ser qué tan lejos va a llegar. En mi lectura, lo de ayer fue otro nivel de confrontación ya directamente alcanzado. Salir a directamente tratar de defenestrar a un presidente sí es un nivel más alto de confrontación del que habíamos visto. Pero también hay que recordar que hay en prisión una alta funcionaria, digamos, del gobierno, ¿no?, quien era la directora del Instituto para la Víctima, Ligia Hernández, por ejemplo, y hay otros miembros del partido gobierno en el exilio. Es decir, el nivel de confrontación ya es alto, pero, como digo, ya perseguir directamente al presidente de la República con un caso tan políticamente planteado, pues yo ya creo que eso ya es una confrontación institucional bastante grande, es una tensión importante y de alguna forma hay que entenderla en su justa dimensión. No sé si a veces los guatemaltecos, como ya estamos tan acostumbrados a esa confrontación, lo vemos como una noticia más, pero en el fondo a mí me parece algo muy, muy serio. Bueno, aquí voy a basarme en un hilo que publicó ayer Gustavo Berganza, periodista. Dice, ¿logrará defenestrar el MP a Bernardo Arévalo? La respuesta corta es no de inmediato, pero probablemente sí a mediano plazo porque cuenta con las herramientas para hacerlo. Explica, y entre otras cosas, bueno, dice que tiene que llegar esto al Congreso de la República. ¿Cómo lo analiza usted, licenciado Balcells? No, miren, es evidente que, primero, yo coincido, tal vez me expliqué mal, ya choque institucional ya hay, lo tenemos que tener claro. Pero puede llegar a ser peor. Claro. Puede ser más álgido cada vez porque
¿Por qué? Porque es que miren, una figura que a mí me apasionó cuando me la explicaron en la facultad y me sigue apasionando, es el fraude de ley. ¿Qué es el fraude de ley? Cuando se utiliza la ley para burlar la ley misma. Y los arquetipos, los arquitectos del saqueo del Estado de parte del gobierno anterior, eso fue lo que hicieron. Por ejemplo, el contrato de las vacunas, les voy a poner el caso. El contrato de las vacunas, se denuncia el contrato de las vacunas y van a perseguir Coprecovid cuando no existía Coprecovid. Pues. O sea, ese es el nivel del Ministerio Público. O sea, ellos no tienen ninguna vergüenza, no tienen ningún amor propio. ¿Qué vamos a esperar de un abogado que tenga cuentas anónimas para difamar? Pues, o sea, empezando por eso, cualquier persona, no hay que ser abogado. Imagínese tener unas cuentas anónimas para dedicarse a la difamación, es que se necesita tener muy poco amor propio. Pero hablemos del tema. El punto es que ellos lo que quieren, por supuesto, es primero era que no se asumiera el gobierno y después derrocarlo. Eso no existe la menor duda de que ese es todos los intentos de esa gente. Y no tienen ningún respeto por la Constitución y ningún respeto por la ley. De hecho, yo ahorita pensando, oyendo a Edgar, decía, bueno, pero si el respeto a la Constitución es lo que tiene, o sea, entre comillas, el respeto a la Constitución es lo que tiene Daniel Ortega en el poder y lo que tiene a Maduro en el poder. O sea, hay gente que cree que porque está montado en un puesto son dueños del puesto y pueden hacer lo que sea porque la institucionalidad los protege. Y lo que es peor, también meten a Dios en eso, ¿verdad? Que nosotros los que somos creyentes nos duele mucho cuando meten a Dios precisamente en esos fines perversos. Pero esa es otra discusión. El punto del millón es lo que dice aquí el amigo Gustavo Berganza. Por supuesto que el Ministerio Público está en un franco proceso golpista y basta ver quiénes son los que hacen las UPAs de esto del Ministerio Público. Entidades golpistas, pues, y que han sido golpistas toda la vida y ligadas a la represión de los años 80 y ningún respeto a los derechos humanos y se burlan de los compromisos internacionales de protección a los derechos humanos, etcétera. O sea, es gente que ha construido precisamente este país subdesarrollado cuando tiene un potencial para hacer otra cosa. Y eso es lo que este gobierno representa, una posibilidad de cambio. Y eso es lo que se está gestionando, una posibilidad de cambio, alianzas con los verdaderos sectores sociales, alianzas con los verdaderos sectores productivos, dejar de tener privilegios en la economía, dejar de tener este mercantilismo nocivo, poder garantizar. Hay empresarios que se han acercado, empresarios de primer nivel que se han acercado al gobierno diciendo, bueno que aquí ya no es como en Yamatei, que sí se pedían las mordidas a granel, etcétera, etcétera. O sea, el punto del millón es que el país está en un proceso de cambio histórico y lo tenemos que entender. Ahora, partamos de que lo que dice Gustavo y lo que se ha dicho mucho y la percepción es cierta. O sea, el Ministerio Público y ciertos jueces lo que quieren es los rompimientos constitucionales, solo que ahora ya no los hacen con cuartelazos, sino que lo hacen con sentencias. Y eso lo tenemos que tener claro. Por eso es que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia deben jugar el papel que les corresponde. Y eso esperemos que eso lo hagan, ¿verdad? Y esperemos que en este proceso de elección de cortes pues sea mejor que el que ha habido y que se vayan superando esos entuertos. Yo soy optimista. Yo soy de los optimistas, yo creo en el país. Yo creo que qué hubiera pasado si logran concretar el fraude, pues estaríamos otra vez en el saqueo, estaríamos otra vez con funcionarios escondiéndose. Yo creo que la prensa no se puede quejar de una apertura democrática y de acceso a las fuentes de información y a la rendición de cuentas. Y eso es difícil. Y eso es difícil en un país acostumbrado a estas críticas malsanas también de muchos que creen que en un par de meses se pueden arreglar años y décadas de atrás. Veo el reloj y me quedan varias preguntas y lamentablemente solo 2 minutos. Así que, licenciado Ortiz, este choque institucional que muchos describen como choque de trenes y muchos lo ven inevitable, ¿usted podría dibujar, según lo que se sabe hasta el momento, la información disponible, cómo podría ser ese choque de trenes si llega realmente a concretarse como tal? Mire, es que yo no creo que sea un choque. A ver, vamos a verlo en perspectiva. El asunto aquí, creo yo, es que no, un choque de trenes es una analogía que nos sirve para ilustrar
digamos, un momento álgido, cenit, cumbre, cúspide, digamos, de un conflicto, ¿no? El problema aquí, creo yo, es que lo que hemos visto durante los meses durante este año, porque ya ha pasado más de un año de la confrontación, porque, digamos, partiría el 12 de julio de 2023 con la suspensión del partido, es una batalla de baja o mediana intensidad, o sea, siempre hay ataques, siempre hay confrontación, pero siempre ocurren en una baja o mediana intensidad. Hay picos de confrontación como el de ayer, hay picos de confrontación como el día que se pide la suspensión del partido, hay picos de confrontación como cuando se sugiere que hay fraude electoral en la conferencia de prensa en noviembre, diciembre de 2023, pero en general siempre se mantiene esa tensión a un nivel bajo-medio. Ese es el asunto. Entonces yo, más que un choque de trenes, lo que visualizo es una continuación de esa lucha, de esa confrontación de baja-mediana intensidad, y puede hacer que en algún momento veamos un momento más crítico, pero me cuesta ver como un momento definitivo. Puede ser la acumulación de ataques lo que mueva la balanza y haga que veamos una acción más concreta, por ejemplo, una reforma a la ley del MP, o desde una intervención de la Corte Constitucional ante algún acto arbitrario. Es decir, es complejo imaginar cómo pueda darse ese momento de inestabilidad, porque, como digo, yo creo que vamos a seguir viendo este impasse que de alguna forma sí tiene fecha de expiración, y es el relevo de la Fiscalía General en el año 26. Creo que probablemente, mientras más cerca de esa fecha estemos, pues por sentido común pensaría yo que veamos un enfrentamiento más grande, considerando que lo que está en juego para unos puede ser muy importante y puede invitar a que el nivel de conflicto aumente. No me queda más tiempo. Le agradezco mucho al licenciado Balcells y al licenciado Ortiz por haber estado hoy aquí en la primera hora. Vamos a la pausa. Regresamos.